abra su Biblia o su Nuevo Testamento en el Evangelio por San Lucas, capítulo 2. Amén. Solamente el verso 52. Amén. Lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Añada el Señor una bendición especial a esta su palabra. Amén. Hermanos, hemos leído un solo verso del capítulo 2 de San Lucas para aquellos que han llegado atrasados, y dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Algunos escritores y algunas personalidades preocupadas de estos mensajes, cuando se refieren al crecimiento de la estatura de Jesús, signan acerca de la edad. Hay un proceso entre los 12 años y los 30 años que Jesús desaparece prácticamente del escenario. Nada se ha encontrado a menos de pergaminos y algunas experiencias que hizo Jesús desde esa edad hasta cuando aparece a los 30 años, revelando ya el mensaje de salvación y anunciando las buenas nuevas de salud. Pero hay algo que nos signa en esta noche y que, teniendo naturalmente el proceso en su niñez, y estamos hablando en este momento de la niñez de Jesús, de el desarrollo que Jesús comienza a manifestar, y que esto provoca un poco de admiración, y aún los propios fariseos y judíos se sienten asombrados que él alterca con los maestros, con los rabinos del pasado, en un momento muy importante cuando ellos han venido a Jerusalén, porque era costumbre cada cierto tiempo de venir a los empadronamientos y para cumplir también con los menesteres que la ley imponía a los judíos. Había festividades que el pueblo venía a celebrarlas, y en una de esas muchas festividades Jesús había venido con sus padres, podríamos decir, en la carne, no creado naturalmente por obra de varón, sino por la gracia de Dios en el Espíritu. Y en un momento determinado Jesús se suelta seguramente en la mano de su madre, y se pierde Jesús entre la multitud, una gran multitud de judíos que habían venido de diferentes pueblos y ciudades, para cumplir con lo que estaba en ese momento imperando en la festividad. La desesperación cunde en la madre, por supuesto, y comienzan a buscar al maestro, y luego de una gran búsqueda encuentran a Jesús en el templo altercando, dice la Biblia, pero no es la verdadera expresión, sino que estaba instruyendo a los maestros y doctores de la ley. Y tanto fue así que ellos se sintieron asombrados, pues fueron en ese momento enseñados por un niño. Y yo creo que el salmista, cuando exalta el conocimiento de Dios, exalta el conocimiento espiritual en esta visitación de Dios al hombre. Allí lo expresa el espíritu puro de Dios en la boca del salmista, cuando dice que de la boca de los chiquitos y de los que amaban fundaste la fortaleza para hacer cesar al enemigo y al vengativo. El salmista alaba a Dios en ese gran conocimiento
en la pequeñez y en la estatura como hombre, de sentir en algún momento determinado la presencia maravillosa y bendita del Espíritu, que al hombre le da este desarrollo espiritual para poder comprender en toda la estructura de lo que Dios en su misericordia siempre ha querido a nosotros revelarnos. Y esta manifestación Jesús la está desarrollando precisamente en esa estatura espiritual. Porque yo creo, hermanos, que en esta noche vamos a llegar precisamente a este conocimiento, vamos a llegar al punto culminante de este mensaje para que entendamos qué es lo que el Señor requiere de su iglesia, porque usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. O sea, somos miembros del cuerpo de Cristo y somos prácticamente el cuerpo místico de Jesús en la tierra. Y Él ha colocado a esta iglesia también para que se desarrolle, para que esta iglesia crezca, no solo en los aspectos estructurales humanos, sino que esta iglesia crezca en lo más esencial, que es en la estatura espiritual, en el conocimiento de Dios, en la ciencia de Dios y en el poder de Dios. La gran preocupación, hermano, de los hombres del pasado, precisamente de los doctores y de los enseñadores, fue crecer en el aspecto humano del conocimiento de la ley escrita. Y yo alguna vez lo he dicho y lo repetiré y lo volveré a repetir, de que los hombres muy preocupados de todo ese devenir de los escritos en los papiros de la ley de Dios, de lo que Dios a Moisés había revelado en el Monte Santo, ellos procuraron por todos los medios posibles introducirlos dentro de su mente. Y nos vamos a encontrar, hermanos, en este siglo, con una iglesia que crece en la mente, pero que no crece en el espíritu. Es una iglesia que crece en el conocimiento humano, pero que no crece en el conocimiento espiritual. Es una iglesia que se desarrolla en los niveles humanos, pero no una iglesia que se desarrolla en el nivel espiritual como Cristo quiere que su iglesia se desarrolle. O sea, por una parte, la iglesia se estanca. Por un concepto, la iglesia se detiene en su crecimiento espiritual. Y es como que pierde la noción de las cosas que son del espíritu para dar paso a este gran sentimiento que bulle en este momento en muchas mentes. ¿Por qué no decirlo? En este siglo, donde todos están interesados en crecer estructuralmente, en darle una superestructura a la iglesia, pero no crear ese fenómeno espiritual que crea el espíritu cuando viene el hombre y lo revoluciona de dentro hacia afuera. Bendito sea el Señor. Isaías nos toca un punto muy importante con respecto a esto, signándole al pueblo de Israel que se había detenido en ese desarrollo espiritual y que trataba por todos los medios posibles, creándose una gran confusión dentro del propio pueblo, cuando le dice Isaías, el profeta, al pueblo: no hagas memoria de los hechos del pasado. Y es como que nosotros en alguna medida tratamos también de vivir siempre de recuerdos del pasado. Vivimos añorando hechos del pasado, que en el pasado la iglesia tenía este don, que en el pasado la iglesia tenía este otro don, que en el pasado la iglesia tenía esta estructura, y que en el pasado la iglesia tenía estas administraciones, y vivimos muchas veces recordando el pasado, cuando yo creo, hermanos, en el Señor, y no me equivoco, cuando pienso que Dios no es Dios de pasados, sino que el Dios a quien nosotros servimos en Cristo es un Dios de presentes. Es un Dios de realidades, de presentes. No es un Dios que está viviendo de cosas añejas, recordando el paso del pueblo de Israel por la tierra del desierto, recordando el paso de Israel por el mar que se abre, que son hechos históricos, pero que muchas veces vivimos recordando aquello o recordando alguna experiencia nuestra que en el pasado compartimos para querer compartirla con la iglesia de este presente, cuando en realidad Dios va a hacer cosas
en este presente más maravillosas que las que hizo en el pasado. Pero esto se va a lograr ¿cuándo? Se va a lograr cuando la iglesia logre esa estatura espiritual, ese desarrollo espiritual. Y creo, hermano, que es muy importante para nosotros mirar un poco la gran experiencia de Juan el Bautista. El Bautista, por ejemplo, que venía aparejando el camino del Señor. Jesús no se queda estático. Como Pablo tampoco se quedó estático. Cuando el Señor llama a Saulo de Tarso, lo llama en un momento muy especial de su vida, frente a una tremenda persecución que llevaba en contra de la iglesia. Y el Espíritu Santo sale al encuentro en el camino, le habla, lo derriba a tierra, y luego que Pablo entra a la ciudad donde iba, ¿no es cierto?, Damasco, y allí el Espíritu Santo por el profeta le ilumina lo que tiene que hacer. Pablo dice que se separa 3 años, y en ese periodo de 3 años Pablo comienza a desarrollarse espiritualmente en su vida, no humana, sino en su vida espiritual, no para llenarse la cabeza de conocimientos, sino para estructurar el conocimiento pleno de lo que el Espíritu Santo había alcanzado para él, y para dar imagen a ese hombre de Dios de una tremenda estatura espiritual, de un tremendo poder, de una tremenda ciencia y de un tremendo conocimiento que el Espíritu Santo a él le estaba revelando. Y Juan, que es un paralelo de Jesús, y que él viene naturalmente preparando el camino de la entrada del Maestro entre los hombres, nos signa a nosotros la gran experiencia de un hombre que tiene el gran altercado con los rabinos y con los maestros de ese pasado. Los hombres estaban inquietos con respecto a la presencia de Juan, y Jesús había dado testimonio de Juan. ¿Qué salisteis a ver vosotros al desierto? ¿Una caña que es movida por el viento? ¿A un hombre que viste delicados vestidos? Los hombres que visten delicados vestidos en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre que vestía pieles de ovejas y que se alimentaba con flor silvestre, con miel silvestre? Os digo que entre todos los profetas nacidos de mujer, ninguno hay más grande que Juan el Bautista. Es la palabra del Maestro que está asignando el conocimiento pleno que Juan traía en su propia vida, de lo que el Espíritu Santo a él le había revelado y Juan había alcanzado por la gracia de Dios. Un hombre que va buscando un desarrollo en su vida espiritual más que el desarrollo que asimismo él quisiera otorgarse. Y nos parece, hermanos, en el Señor, y es lo que muchas veces nos entristece cuando nos encontramos hoy día ante grandes movimientos, ante grandes sentimientos, y por qué no decirlo, nosotros mismos queremos darle una tremenda estructura a la iglesia, y nosotros mismos queremos crecer más en forma externa, más que en la forma espiritual que el Señor quiere que yo y usted crezcamos, para que lleguemos a ese nivel, a esa estatura que Jesús en su misericordia nos está asignando por lo que dice Lucas en este verso que hemos señalado. Y cuando los escribas y los rabinos van a Juan, inquietados porque el pueblo venía a Juan, le dicen: ¿eres tú el que habías de venir? ¿Eres tú él? Y Juan dice: ya os lo he dicho que yo no soy. Yo solamente soy la voz del que clama en el desierto. Aparejar el camino del Señor, enderezar su vereda. Todo monte sea allanado. Pero para lograr ese objetivo, el hombre de Dios tiene que crecer en la estatura espiritual. Para alcanzar la revelación de misterios y de secretos, el hombre tiene que desarrollarse espiritualmente para alcanzar esa estatura. ¿Por qué? Porque usted y yo somos partes del cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo no se detiene, el cuerpo de Cristo crece. El cuerpo de Cristo se desarrolla. El cuerpo de Cristo aumenta en conocimiento, aumenta en ciencia y aumenta en revelación. Y Juan, que os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y aquí viene la parte importante, hermano, de lo que muchas veces sucede con la iglesia de este tiempo. A él conviene que
crecer y a mí menguar. El desarrollo de Cristo debe ser superior en mi vida. El desarrollo de Cristo debe ser más importante que mi crecimiento humano. Hoy día encontramos a una iglesia preocupada de doctorados, preocupada de facultades, preocupada de ciencia, sin entender que esas administraciones las derrama Dios por Cristo por medio de su Espíritu Santo. Yo quiero crear hoy día facultades dentro de la iglesia. Quiero crear pastores por medio de institutos bíblicos y teológicos. Quiero crear maestros de escuela dominical. Quiero crear liderazgos dentro de la iglesia. Estoy yo tratando de crear esos organismos y es Cristo el que los crea. Conforme a la imagen, conforme a su imagen, porque por algo nosotros hemos recibido el Espíritu del Señor. Por algo nosotros hemos recibido la gracia del Espíritu Santo que en su gran misericordia está manifestada en nosotros. Veamos un ejemplo. Cuando Pablo o Saulo de Tarso, luego de sus muchas prisiones y sus vicisitudes pasadas por la causa del conocimiento del Evangelio, es llevado cautivo, ¿no es cierto?, prisionero a Roma, porque él apeló a Augusto César. En plena asamblea y frente a la presión de los judíos, Pablo apeló a Augusto César no habiendo cometido ningún crimen. Y cuando llega a un lugar donde está allí preso Pablo, Festo, que era el gobernador de la ciudad, que lo mantenía en forma pero muy custodiada, dice que llegó un día el rey Agripa con una corte de príncipes y de grandes personalidades de tránsito, y preguntó por la orden del día, ¿cuáles son las novedades que hay hoy en el pueblo? Y Festo le dijo, el pueblo es tranquilo, no hay mayores problemas. Hay un problema latente, dijo, cuestiones de los judíos, cuestiones de su superstición. Tengo un preso llamado Saulo de Tarso, unos le dicen Pablo, otros le dicen Saulo de Tarso. Este hombre dice que ha sido perturbador y creador de muchos problemas. Ha revolucionado al país, ha revolucionado a los judíos con su teoría, afirmando de un Jesús difunto y que él estima que este Cristo vive. Gloria a Dios. Entonces, Agripa, lleno de inquietud por conocer a este preso, dice, me gustaría oír a un tal hombre. ¿Cuál fue el concepto de Agripa? Agripa pensó que se iba a encontrar ante un tremendo personaje, un hombre que tenía la facultad de revolver a un pueblo, de crear una tremenda revolución dentro de los estamentos espirituales. Él quiere encontrarse frente a un tremendo, a un superhombre. Y es lo que nosotros queremos crear hoy día, a un superhombre en la mente, un superhombre en la carne, un superhombre en la materia, y espiritualmente es Cristo el que debe desarrollar en nosotros su gracia y su conocimiento espiritual. Cuando yo comienzo a desarrollarme en forma carnal, quiere decir que estoy ciego, quiere decir que no sé nada, que no entiendo nada, porque estoy perdiendo lo más importante, que es el desarrollo en mi vida espiritual, y Dios me libre de ello. Porque para el Señor debe ser la gloria, para el Señor debe ser la alabanza, para el Señor debe ser la honra, y dentro del conocimiento espiritual, Cristo en mí debe crecer más de lo que yo pueda crecer. A Él conviene crecer y a mí menguar. Y cuando Festo le dice, lo oirás por ti mismo, se prepara todo el aparato, hermanos, allí en el escenario que se iba a desarrollar el encuentro entre un preso acusado como político, trastornador de males, causador y pernicioso. Los judíos estaban también en la expectativa, porque lo único que los judíos querían era que Pablo fuese muerto. Agripa mantiene el concepto en su mente de cuando se enfrente con Pablo, se va a encontrar frente a un hombre de una estatura extraordinaria, de un verdadero Adonis. Y cuando está Agripa sentado allí en su trono, regio, en compañía de todos los príncipes que lo acompañaban, y aparece por una puerta lateral el preso enfermo llamado Saulo de Tarso,
Un hombre que viene entre dos guardias y todavía viene hermano acompañado con grillos y con cadenas. Un hombre desmirriado de estatura, para colmo de males, calvo y con un problema en su vista. Repugnante hasta cierto punto en el aspecto físico, dice el propio Pablo, dice desagradable en la estatura corporal, pero tremendo en la estatura espiritual. Porque el conocimiento pleno de Dios en el hombre se había desarrollado. Y el hombre estaba llegando a la cúspide de ese conocimiento que la iglesia del Señor, en este caso usted y yo, que somos el cuerpo místico de Cristo, debemos crecer. Bendito sea el Señor. Yo discrepo con aquellos que temen de leer las Escrituras, con aquellos que muchas veces están enseñando que la Biblia no debe ser leída, que la Biblia hace mal, que la palabra de Dios destruye, que la palabra de Dios mata. La letra mata, dicen los hermanos, más el espíritu vivifica, sin entender que ahí hay dos conceptos bien definidos y claros. La letra habla con respecto a la ley del pasado, la ley de Moisés que mataba, que destruía, porque el que no era capaz de cumplirla, el peso inexorable de la ley caía sobre él. Más el conocimiento de la palabra de Dios nos da revelación divina. Escudriñad mis escrituras, dijo Jesús, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando el conocimiento pleno de Dios en nosotros se desarrolla, Cristo está creciendo a esta estatura, a esos niveles que el Señor quiere que su iglesia crezca. ¡Gloria sea al Señor! ¡Bendito sea Dios! Toda hechura de hombre se estanca. Yo no tengo memoria, por ejemplo, del año 1979 que estuve en Nueva York, de los dos grandes gemelos que se levantaron en pleno centro de Nueva York, cerca de la Quinta Avenida. El Empire State tiene 102 pisos. Los gemelos tienen 101 pisos, un piso menor. Pero no recuerdo, por ejemplo, después de haber pasado casi 20 años, que esos dos edificios hayan crecido por sí. Porque toda obra que el hombre realiza se estanca, se detiene. Y cuando nosotros queremos hacer obras humanas dentro de la iglesia se aparraga, la iglesia no crece, la iglesia se desvirtúa, la iglesia pierde el poder. Pero cuando Cristo edifica su iglesia, la iglesia crece. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Demos glorias a Dios. Cuando aparece este hombre insignificante, dice la historia que Festo se afirmó del balcón, apoyó su cabeza sobre su mano derecha y dijo: este puede ser un hombre perturbador de tantos males. Era pequeño de estatura, pero era un Sansón en las manos de Dios. Y haciéndole seña a Agripa le dice Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Y Pablo inicia su discurso en el concepto más sencillo de las cosas espirituales que usted imagina, en el concepto más simple y más sublime de la enseñanza que la iglesia del Señor debe retener, en ese conocimiento puro espiritual, el conocimiento de la experiencia personal. Yo, excelentísimo Rey, llevo estas cadenas, dice Pablo, levantando sus brazos a modo de malhechor, por la esperanza de Israel. Yo, dijo Pablo, creo en la resurrección de los muertos. Y yo también creo. Y yo también creo. Y yo también creo en la resurrección de los muertos. Y cuando el conocimiento se va apagando paulatinamente a causa del desarrollo humano que le estamos brindando nosotros a la iglesia de este presente, yo seguiré afirmando que la iglesia que es llamada a crecer y a desarrollarse por la acción del Espíritu Santo
solamente Cristo la puede efectuar cuando es recibido dentro del corazón de un creyente. Y en un momento tan culminante, Pablo en su discurso le pregunta al rey Agripa, le dice, Agripa estaba tan absorto, estaba tan ensimismado en lo que Pablo predicaba, era tanta la gracia que salía de la boca del apóstol como yo lo veo a usted en esta noche. Porque yo lo veo a usted absorto escuchando el mensaje del Señor. Me alegra encontrarme frente a una asamblea que tiene hambre, que tiene avidez, que tiene deseos y que tiene conocimiento, y que quiere crecer y quiere desarrollarse, que quiere alcanzar estatura insospechada, que no tenemos temor a lo que Dios quiere hacer con nosotros, que no tenemos temor en crecer y desarrollarnos, que no tenemos temor en esa gracia que puede venir a derramarse en nuestra vida, sino que creemos con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo quiere una iglesia que crece en conocimiento, en estatura y en sabiduría para Dios y para con los hombres. Gloria sea al Señor. ¿O rey crees a los profetas? No es el rey el que responde, es Pablo que asimismo toma el pensamiento del rey. Y ese conocimiento lo puede tener cuando hay crecimiento y desarrollo espiritual. Los grandes organismos de día están luchando por el crecimiento integral de la iglesia. Pero ¿cómo quieren hacerla crecer? Hacerla crecer por medio de institutos bíblicos, por medio de institutos teológicos, por medio del conocimiento de la letra, y se olvidan que el que mueve, el que origina todas las cosas, es Cristo Jesús el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Efesios capítulo 4 nos signa a lo que hemos de llegar. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Todo. Para llenarlo todo. Lo que llena la iglesia en un todo es Cristo. No es el conocimiento intelectual del pastor, no es el conocimiento intelectual del predicador, no es el doctorado en ciencias teológicas, no es el doctorado en divinidad teológica, el que lo llena todo es Cristo. ¿Me entiende ahora? El que lo llena todo es Cristo Jesús. Y el mismo, y entienda esta parte ahora, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo es usted, soy yo. ¿Me entiende? Para que el cuerpo de Cristo crezca. Si usted es parte de este cuerpo, y yo en ninguna parte de la Escritura he encontrado que Cristo se estacionó en su desarrollo. Cristo crecía cada día más en conocimiento, en sabiduría y en estatura, en esa macicez. Si tal vez fuera esa la palabra de dicha, yo sé que hay muchas personas que llegan al culto a veces para colar qué es lo que está hablando el obispo. Yo no sé, no soy un gran personaje culturalmente hablando, no sé si la expresión será la real, la macicez de la iglesia. Si sea esa, ¿no es cierto? La macicez de la iglesia. Si alguien me puede corregir, yo le agradecería que después de la reunión me diga, se equivocó, señor obispo, no es macicez. Pero yo lo digo como lo entiendo. Para que lleguemos a esa macicez, a esa estatura que el Espíritu Santo quiere que su iglesia se desarrolle. Hasta que todos lleguemos, primero, a la unidad de la fe,
y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y nosotros debemos llegar a esa estatura, a la plenitud de Cristo. Que Él lo está llenando todo dentro de la iglesia. Él lo llena todo. Las imperfecciones, Cristo las va purificando, las va puliendo. El hermano que muchas veces llegó simplemente con un predicador muy modesto. Yo tengo gente aquí que en el pasado fue gente muy inservible. Hombres que en el pasado nadie daba nada por ellos. Y cuando nos encontramos sentados en esta mesa es porque quiere decir que Cristo está desarrollándose en nosotros. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que este pequeño era hoy pastor entre nosotros? En el pasado, ¿quién daba nada por él? Recogía colillas y puchos de cigarro. Pero Cristo lo perfeccionó por medio de su Espíritu Santo para que Él crezca y se desarrolle. Párese, por favor. Él no creció más en su estatura que hasta ahí. Humanamente y carnal, pero espiritualmente se está desarrollando para arriba. Espiritualmente va creciendo en conocimiento, en ciencia, en gracia, en sabiduría. Tanto que hoy se puede parar tras un púlpito y exhorta la palabra del Señor. Y su palabra es con poder, con autoridad, con gracia, con ciencia, porque Cristo está construyendo su iglesia. Gloria sea el Señor. Bendito sea Dios. Y para ello hay que creer que Cristo resucitó de los muertos. Yo predicaré y seguiré predicando. Y pese a la oposición de muchos, y pese a que muchos en este momento están negando la eficaz revelación del resucitar de Cristo entre los muertos, y aunque lo nieguen, y hayan grandes teólogos que están colocando en duda que Cristo resucitó con su propio cuerpo, yo seguiré afirmando que Cristo vino y se presentó entre los hombres, que fue anunciado por los ángeles, que fue visto por los, que fue publicado entre los hombres, que resucitó de entre los muertos, que fue tomado prisionero, que fue entregado en manos de los pecadores, que fue llevado al Calvario, que allí fue crucificado, que allí murió, que fue descendido a la cruz, que fue llevado a un sepulcro nuevo y sepultado, y al tercer día resucitó victorioso de entre los muertos. Y yo seguiré predicando que este es un hecho real, y que hoy Cristo se está desarrollando en tu vida y en mi vida, que Cristo está creciendo a medida que Él quiere que todos nosotros crezcamos. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Por eso yo no puedo compartir con aquellos que sienten temor de la responsabilidad, porque están confiando más en lo que ellos pueden dar que lo que Cristo puede dar por ellos. Si Juan hubiese confiado en sí mismo, hubiera sido el más miserable de todos los seres humanos. Si Pablo hubiera confiado en sí mismo, sería el más miserable de todos los seres humanos. Pero Pablo creyó en Cristo. Pablo aceptó el desarrollo espiritual. Yo doy gracias a Dios, dijo Pablo, que he trabajado más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue para conmigo. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, en el Señor, yo me invito en esta noche a crecer en conocimiento, lo invito a crecer en estatura y lo invito a crecer en esta ciencia, para con Dios y también para con los hombres, para que el mundo vea en nosotros que tenemos a un Cristo glorioso, que Él puede trastornar la imagen de un hombre pecador, de un hombre incapaz, de un hombre insuficiente, para llevarlo a ser un hombre no suficiente de sí mismo, sino que nuestra suficiencia es Dios.
Pablo dice a la iglesia de los Corintios, porque no somos ministros suficientes de un pacto viejo, sino somos ministros suficientes de un pacto nuevo, tal como entonces Isaías lo corrobora en sus palabras cuando dice, no pienses más en hechos del pasado, pues yo voy a obrar una obra en vuestros días, y como se lo dijo a Samuel, obraré una obra entre vosotros, obra que si alguien os la contare no la creeréis, y aquel que la escuchare le van a restreñir ambos oídos. Será tan violenta la transformación y el poder que Dios iba a obrar que iba a doler a los oídos cuando alguien nos dijera, Ignacio Navarrete entre los profetas. Y en el que medio mundo quede asombrado y venga un hombre pequeño de estatura que se desarrolla espiritualmente y que tiene gracia del Espíritu para predicar y que da un mensaje con sentido y que da un mensaje con gracia y que da un mensaje con ciencia y que da un mensaje con conocimiento. Pero no crecemos nosotros, sino crece Cristo. Y para terminar, lo que Dios puede hacer, si usted acepta el desafío, si usted acepta en esta noche este reto de este desarrollo espiritual, el cual quiere el Señor en su gran misericordia que usted también alcance. Hace algunos años, y la he visto reflejada esta misma experiencia en reiteradas oportunidades, llegó una mujer a nuestra iglesia llamada Brunilda Bobadán Costa, médico cirujano. Un día de culto entró una mujer y se sentó en la última banca en la reunión. Se veía muy inquieta, muy demacrada, porque hay personas que vienen al templo con muchos problemas, y yo entiendo que en esta noche que vienen aquí con muchos problemas, pero Cristo en esta noche quiere desarrollarse dentro de mí. El Señor quiere que tú logres metas, y yo en esta noche te convido en el Señor que logres esas metas, que no crezca tú tanto para los lados, porque pareciera que algunos se conformaron con llegar al templo y creerse salvo y comienzan a crecer para los lados, otros para adelante. De estatura espiritual muy poco. El culto a la personalidad que muchas veces vive hoy y libra dentro de la iglesia de Jesucristo, y es lo que no debe ser. El culto nuestro debe ser dado al que vive y permanece para siempre, para que Cristo en mí y en usted se desarrolle. Y llegó esta mujer al término de la reunión, pasa adelante a conversar con el pastor que no conocía. Me pregunta, me dice, ¿quién es el pastor de la iglesia? Yo soy el pastor. Me dice, mira, ha sido tan tremendamente impactante para mí el mensaje de esta noche, que yo me dice, decidí a tomar una tremenda decisión que podía, me dijo, haber afectado a mi propia hija y a mi familia. Abre el bolso que traía y me trae una pistola, hermano, calibre 9, una tremenda pistola. Me dice, con esta pistola yo hoy me voy a quitar la vida, me dice, señor pastor. Pero el mensaje me ha impactado. Yo no veo, me dijo usted, a otra persona, sino a Cristo que me habló por su palabra. Y me entrega la pistola, la mantuve conmigo 3 meses la pistola en mi poder. Me dijo, no quiero saber más ya de este elemento, porque en esta noche encontré a Cristo. Para ella su hablar era solo de su pastor. Que mi pastor es amigo de Dios, que mi pastor es un profeta, que mi pastor es un hombre de Dios, y que usted sabe, como usted muchas veces por ahí le ha colocado tanto, ¿no es cierto? Y habla tanto usted, y tenemos un profeta. Es Dios en su gracia, es Dios en su poder, es Dios en su misericordia, el que hace que la iglesia se desarrolle cuando nosotros también queremos dejar que Cristo se desarrolle en nosotros. Y ella espera una gran festividad para dar a conocer el nombre de Cristo y que conozcan todos la autoridad que tiene enfrente. Nos invitó a una comida, a una cena de víspera de Pascua, cosa que yo no hago nunca, hermano, porque no viven esas festividades en mí. Yo nunca ceno, es decir, no ceno por festividades, por supuesto ceno al almuerzo, una comida así muy rara vez, porque también me estoy un poco desarrollando para adelante y creo que no está bien. Yo quiero que Cristo se desarrolle en mí y también en mi vida espiritual. Por lo demás no es muy buena la gordura. Nunca he sido buena consejera. Voy a tener que tratar por todo lo más posible de obtenerme un poco porque estoy un poquito excedido en mi peso. Y no me hace bien tampoco para mi diabetes y para predicar me canso un poquitito. Resulta, hermano, que esa noche, a las 12 de la noche,
A las 9 de la noche estábamos invitados a cenar. Habían autoridades, habían abogados, ahí estaba el gran maestro de la logia masónica, estaban dentistas, estaban capitán de carabineros, estaban autoridades, qué sé yo, civiles y militares. Y todo se desarrolló en un ambiente de, como usted nota, tenso, ¿no es cierto? Porque alguien quería tocar el punto, no hallaban cómo. De repente terminamos de cenar en un silencio, conversaciones bajas, habían esposas de señores ahí que estaban, y yo entre ellos me sentía como el más pequeño de todos, ante un gran maestro de la logia masónica, hermanos, nada menos que un doctorado en ciencia, don Carlos Barbarán Costa, que era un gran personaje, un ilustre personaje, hombres muy educados, muy cultos. Entonces sale la pregunta de un teniente de carabineros que estaba ahí, y la respuesta nace pero así, inmediata. Porque cuando hay unidad en el espíritu, y cuando hay desarrollo de la gracia de Dios en la vida del hombre, la respuesta es instantánea. ¿Entiendes? Viene la pregunta y la respuesta instantánea. Otra pregunta y la respuesta es instantánea. La tercera pregunta, la respuesta es instantánea, y no solté la palabra hasta las 5:10 de la mañana. Eran las 12:10 de la noche. 5 horas hablando. A las 5:10 de la mañana una mujer que está frente a mí, la esposa del pastor, del doctor cirujano dentista, Mario Bolvarán, grita y levanta las manos y dice: por favor, pastor, ya no más. Yo no soporto más tanta gloria. Lloraba el gran maestro, lloraba el capitán, lloraba el abogado, lloraba el doctor, lloraban todos en la mesa, y todos en un momento determinado fueron a tierra, porque la iglesia y el poder de Dios estaba allí desarrollándose en el conocimiento pleno de un hombre incapaz. Porque yo muchas veces lo he dicho: Señor, yo soy incapaz, pero tú eres capaz. Y si tú creces en mí, tu gracia también crecerá en mí. Y si yo crezco en gracia, el Padre también crecerá en gracia. Y yo tengo esta noche científicamente la gran tremenda responsabilidad de saber que esta noche Cristo en ti va a crecer. Cristo en ti va a crecer. Cristo en ti se va a desarrollar. El conocimiento pleno será en ti desarrollado. Y tú crecerás en estatura espiritual hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Para terminar, tiene por complicarse. La iglesia de Dios no puede permanecer en una. La iglesia de Cristo tiene que crecer, pero no en el conocimiento humano. La iglesia de Cristo tiene que crecer en el conocimiento espiritual de su Dios. Porque Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y derramó dones sobre todos nosotros. Y a uno nos colocó como facultades, a otro como doctores, a otro como pastores, a otro como evangelistas, a otro como maestros, pero Él, no yo, Él. Y cuando esto sucede, la iglesia se desarrolla. Podrán decir muchas cosas de nosotros, retrógrados, atrasados, digan lo que quieran. Que no tenemos una superestructura de iglesia, que no hemos luchado por una superestructura humana. Podrán decir muchas de esas cosas que podrán atribuirnos de nuestra incapacidad. Pero de una cosa no podrán decirlo, tendrán que afirmarlo, que cada vez que llegan a una reunión como esta, la cara de Dios está entre nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La gracia de Dios está huyente entre nosotros. La acción del Espíritu Santo está desarrollándose entre nosotros. En el joven, en la niña, en el viejo, en la vieja, el Espíritu Santo está creando una iglesia nueva, en una estructura espiritual maravillosa, para que la gloria y el poder sea solo de Él y no de nosotros los hombres. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. ¡Aleluya! De hermanos en el Señor. Dígale esta noche usted como yo: ¡aleluya!
cuando este conocimiento pleno usted haya llegado a ese desarrollo espiritual, Cristo va a ser glorificado en todo. Y usted va a seguir afirmando como yo. Y aunque los años pasen, usted va a seguir afirmando como yo, que Cristo descendió de los cielos, que fue anunciado entre los hombres, que fue visto por los ángeles, que fue recibido en gloria. Sí, fue recibido en gloria. Que fue entregado en manos de los pecadores, que fue crucificado en cruz, que en la cruz murió y expiró, que descendió de la cruz en una tumba limpia y nueva, y fue colocado también en un sepulcro limpio y nuevo, pero que de allí Dios lo levantó victorioso. Esa es mi esperanza. Ese es mi testimonio. ¿Usted lo cree? Si no hubiese sido así, usted no estaría aquí en esta noche. Usted no estaría hoy aquí, disfrutando de esta dicha, disfrutando de esta bendición. ¿Siente al Señor? ¿Siente al Señor? Déjeme en tanto que en esta noche entra en todas las junturas y coyunturas de este cuerpo. Que Cristo vaya desarrollando a su iglesia, que Cristo vaya desarrollando su pueblo, hasta que crezcamos en la medida de la estatura y la edad de Cristo, para que lleguemos a esa plenitud maravillosa que el Señor requiere de su iglesia en este tiempo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Los grandes personajes de este tiempo han gastado cualquier cantidad de millones en estudios en el crecimiento integral de la iglesia. Hoy día, y dentro de poco en el curso del año, va a haber un congreso en Río de Janeiro 87 que se llama Revitalización y Crecimiento Integral de la Iglesia. Queremos crear una superestructura de la Iglesia. Y cuando nosotros los hombres estamos tratando de crear una superestructura, Cristo ya lo dejamos de mano. Pero cuando Cristo es el todo en nosotros, y que lo llena todo en nosotros, entonces la iglesia va a ver la gloria de Dios. Entonces nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Entonces diremos, como dice el Salmo 126, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Entonces los pueblos dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Estaremos alegres. Aleluya. Estaremos alegres. Nos reiremos. Nuestra boca se va a henchir de risa y nuestros labios de alabanza. Estaremos alegres. Porque todos estarán diciendo, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y las ha hecho. Y las ha hecho, hermano. Las ha hecho en tu vida. ¿Cómo lo ha hecho en ti? Yo te miro esta noche con mucha alegría, estás aquí en la casa del Señor. Y en ti el Señor ha hecho una obra tremenda. Porque con quien llegaste aquí a la casa del Señor, a lo mejor muy preocupado. Pero el Espíritu Santo te tomó una noche de reunión y a lo mejor me dirigí de forma inconsciente, sin tú darte cuenta, me dirigí personalmente a ti, y era porque el Espíritu Santo te estaba tomando. Y después de esa acción hasta ahora, tú vas a dar cuenta cuánto cambio se ha experimentado dentro de tu vida. Cómo Cristo se está desarrollando dentro de ti. No por lo que yo puedo dar, sino por lo que Dios es su misericordia transmitió por este canal, pues para Él es la honra, para Él es la gloria, para Él es la alabanza. El Señor te bendiga y te guarde en esta noche y añada al Espíritu Santo Dios una bendición especial a este mensaje. El Señor es bendiga. ¿Sientes algo especial? ¿Sientes algo especial? Hay un hermoso himno que ha inspirado el pastor Alvarado, lo ha dado a conocer entre nosotros y dice: por la montaña bajando va, un personaje se hace llamar, Jesús, Jesús, es especial, es especial, nadie ha hablado como él, es especial, es
Jesús de Nazaret es para el ciego como sus ojos, para el enfermo su sanador, y a la mujer como su dulce salvador. Es especial, es especial. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Yo sé que en esta noche el día está creciendo. Jesús de Nazaret está creciendo el favor de esta su iglesia, el favor de tu vida espiritual. Él está logrando el desarrollo pleno que Él desea de ti y también lo desea de mí. Damos gracias a Dios por esta palabra. Aleluya. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios,